Bien, buenos días hermanos todavía. ¿Cómo están? ¿Se pasó un poquito el frío? Sí, ya entramos un poquito más en calor, qué bueno. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones que hemos titulado la Travesía. Hemos estado leyendo el libro del Génesis para encontrar en este libro grandes historias de perseverancia en la fe. No son historias de personas perfectas, nos hemos dado cuenta, ¿no? Usted habrá notado que Abraham y que Isaac, junto con sus respectivas esposas, ¿no? Estaban lejos de ser personas perfectas, pero cuyas vidas fueron transformadas por el Señor y usadas por Dios para el cumplimiento de sus propósitos. De la misma forma, queridos hermanos, cada uno de nosotros sabemos que somos lejos de ser personas perfectas, pero aún así el Señor, tal cual lo hizo con los antiguos, con nosotros hoy puede seguir desplegando sus propósitos y su plan para la gloria de su nombre. Así también nosotros podemos vivir nuestras propias travesías para perseverar en la fe. Y hoy día tenemos un lindo desafío y vamos a hablar sobre la travesía de Jacob. Vamos a hablar más en profundidad acerca de la vida de este personaje bíblico, hijo de Isaac, ¿cierto? Partimos con Abraham, seguimos con su hijo Isaac y ahora vamos a hablar un poco más en profundidad sobre Jacob. Y para comenzar hablando de este personaje es importante que hablemos primero de su nacimiento. Porque fíjense que en la Biblia los nacimientos siempre tienen alguna relación con el carácter de las personas. Entonces, lo que nos dice la Biblia es que Rebeca, que era la mamá de Jacob, cuando ella aún estaba embarazada, se da cuenta que en su vientre había como una especie de lucha interna. En aquella época, usted estará de acuerdo conmigo, no había forma de ver a los niños dentro del vientre, pero la mamá sabía que ahí no había uno solo. La mamá, yo no sé si se nota, ¿sí? Marilyn nos puede decir lo que es de cargar dos niños en el vientre. Rebeca tenía una especie de lucha en su vientre. Porque además Jacob y su hermano Esaú, no solo en el vientre, sino que durante toda su vida fueron bastante peleadores. Y de hecho la Biblia nos dice lo siguiente, ahí en el capítulo 25. Usted me va a ir acompañando a medida que vayamos avanzando en los capítulos en la historia de Jacob. Esta es la historia más larga de Génesis, es la que abarca más capítulos, así que yo voy a tratar de condensarla lo que más pueda para ir a los principios bíblicos y espirituales que el Señor quiere enseñarnos hoy día. Y en este texto leemos lo siguiente. El Señor le dice a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta frase es muy importante, hermanos. Recuerden esta frase. Es muy importante para que veamos qué es lo que sigue después en la historia, que el mayor servirá al menor. Lo que estaba anticipando nuestro Dios es que uno de estos 2 hijos, el que nace primero, iba a ser el hijo mayor. Y que las características de este hijo mayor eran que él iba a ser más fuerte, él iba a ser físicamente más dotado que su hermano que venía después de él, que nació después de que nació Esaú. Esaú era un hombre incluso que físicamente era bastante, ¿cómo expresarlo? Él era como la típica imagen de este macho de pelo en pecho, barbudo, ¿no? Así, manos de leñador, bueno para trabajar, así un hombre que uno ve como la caricatura de un macho. Ese era Esaú, un tipo tosco, una persona con un carácter rudo. En cambio, su hermano Jacob era todo lo contrario.
Él era el hermano como más delgadito, más bajito, que no le hacía mucho al trabajo duro, le salía un pelo nomás ahí en el pecho, era bien lampiño, eran muy distintos. Entonces Esaú tenía como los genes dominantes y Jacob no había sacado, parece, todo ese tipo de características. Ellos eran muy distintos a pesar de haber estado en el mismo vientre. Y lo que el Señor está anticipando es que si bien Esaú sería aquel que ejercería dominio sobre su hermano Jacob por causa de sus condiciones físicas, al término de la historia esto se revertiría. El mayor terminará sirviendo al menor. Entonces, esto es muy significativo a la hora del parto, porque cuando vemos nosotros a Rebeca en trabajo de parto, primero nace Esaú, una guagüita regordete, que ya venía muy peluda y con cara de pocos amigos. Y detrásito nace Jacob. Y yo no sé si usted ha leído la historia, yo le invito después a que usted lea desde los capítulos 25 al 32 después en Génesis. Jacob nace agarrado del talón de su hermano. Entonces primero sale Esaú y detrásito vieron que venía una manito y Jacob había agarrado el pie de su hermano. Y él salió del canal del parto agarrado del pie de su hermano. Y esto fue lo que finalmente le dio su nombre a Jacob. Porque en hebreo Jacob significa aquel que toma del talón. Me imagino que fue algo que le llamó la atención a sus papás. Le vamos a poner aquel que toma del talón. Pero esto también no está puesto en la Biblia al azar. Porque fíjense que Jacob también puede venir a significar aquel que actúa traicioneramente. Aquel que actúa traicioneramente. Y es impresionante cómo esto será una marca en la vida de Jacob. Jacob, desde su nacimiento, fue un hombre que había ganado espacio en la vida confiando en su astucia, confiando en su pericia. O sea, un chileno promedio. Yo me acordaba de un dicho popular que tenemos acá en Chile, no sé si usted lo conoce, ¿sí? A esas personas nosotros les decimos que son una vaca arriba de un árbol. Nadie sabe cómo llegó ahí arriba. Pero una cosa sabemos, que se va a caer. Entonces, pareciera ser que esta astucia, no solamente característica de los chilenos, en general, los seres humanos tenemos esa inclinación a aprovecharnos de los demás, tomar ventaja de los demás. Incluso cuando eso daña a las otras personas, pero me trae beneficios. Jacob era una persona que tuvo como marca en su vida que siempre andaba engañando, siempre andaba manipulando las situaciones para tomar ventaja y traer beneficios sobre su vida en desmedro de los demás. Jacob era un hombre que se aprovechaba de las oportunidades, siempre confiando en su picardía. Y esto se va a transformar en el rastro que Jacob dejará a lo largo de su vida. Si usted podía identificar por dónde había pasado Jacob, y usted escuchaba por ahí alguna historia de engaño, de manipulación, ¿cierto? Por aquí pasó Jacob. Fuiste engañado. Por aquí pasó Jacob. Alguien abusó de ti. Por aquí pasó Jacob. Él se dedicaba a eso. Y de hecho esto nosotros lo vemos en un evento en particular que es muy significativo, que tiene grandes repercusiones para lo que viene después. Porque como Esaú era el mayor, porque había nacido primero, sobre él recaía lo que se conocía en aquella época como el derecho a la primogenitura. Ahora, el primogénito. Ahora, eso era un derecho muy interesante, no es como que hoy día le decimos, sí, tú eres el mayor, el primogénito. En aquella época el primogénito tenía beneficios exclusivos y especiales. Por ejemplo, el primogénito tenía derecho a una doble porción de la herencia del papá. Los que son hijos mayores nacían en la época equivocada, dicen los que son hijos mayores. Tenían derecho a una doble porción de la herencia de sus padres. También, en el caso de que el papá muriera,
el hijo mayor era aquel que estaba encargado de liderar el clan. Él se iba a transformar después en el patriarca de la familia. Y por supuesto, eso debía ser simbolizado a través de un acto que solo se realizaba sobre el hijo primogénito. El padre impetraba una bendición especial sobre su hijo mayor. Y lo que nosotros vemos es que en la historia de Esaú y de Jacob, su hermano Jacob le arrebató la primogenitura a su hermano Esaú, engañándolo. Y hay un texto que es bien simpático leerlo, porque Esaú venía del campo, probablemente él había estado trabajando, ¿cierto?, con sus manos ahí en las tierras de su padre, y llegó a su casa probablemente muy hambriento. Y encontró que su hermano Jacob estaba preparando una olla con lentejas. Estaba preparando legumbres. Y cuando Jacob pasó por ahí y sintió el aroma de esta sopa de lentejas, probablemente con alguna longaniza de Chillán encimita, ¿cierto?, porque era muy apetecible, él le dijo a su hermano: oye, dame un poco de ese, estuve toda la mañana trabajando, estoy cansado, dame un poco de ese plato. Y Jacob busca tomar ventaja y le dice: ok, yo te voy a dar del plato que yo estoy preparando, pero tú tienes que darme algo a cambio. Saúl lo queda mirando: ¿qué quieres tú a cambio? La primogenitura. Y Esaú aceptó. O sea, yo lo encuentro absolutamente desproporcionado, ¿cierto? O sea, renunciar al doble de la herencia por un plato de lentejas. Ahora, pongámonos los zapatos de Esaú. Él también decía, lo asumió como me imagino yo, como una broma. Él nunca pensó que esto iba a tener consecuencias a largo plazo. Y de hecho dice el texto: Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, él comió, él bebió, se levantó y se fue. Y la Biblia dice que él menospreció la primogenitura. Entonces, esto es importante porque ya vemos en la Biblia a un personaje que es irreverente delante de aquel derecho que Dios le había otorgado. Porque con aquel privilegio que él había recibido, él iba a tener el derecho de liderar el clan, de ser aquel que iba a asumir la función que actualmente cumplía su padre Jacob. Y fíjense que eso me hace reflexionar sobre todo en nuestra propia vida hoy. Porque de la misma manera en que Esaú despreció su primogenitura y el derecho a ser llamado el hijo mayor por un plato de lentejas, hoy día, delante de otro tipo de platos de lentejas, nosotros también despreciamos el derecho que el Señor nos da a ser llamados hijos suyos. Somos irreverentes con el Señor cuando despreciamos la elección que Él hizo al llamarnos a formar parte de su familia, seamos primogénitos o no. Todos aquellos que han confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador son hijos de Dios. Y el problema es que muchos de nosotros despreciamos ese derecho. Porque además todos ustedes saben que es un derecho que no tienen todas las personas. No todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, ciertamente, pero no todos son hijos de Dios. Dios eligió a sus hijos y los llamó a formar parte de su familia a través de la fe en Cristo Jesús. Pero nosotros, muchas veces, delante de platos de lenteja, despreciamos esa elección. Ahora, ¿a qué me refiero yo con eso de plato de lentejas? Con aquellas necesidades inmediatas. Con aquellas necesidades que incluso son pasajeras y que hoy día se nos presentan de formas un poco diferentes. Existen platos de lentejas que se manifiestan, por ejemplo, en forma de alguna oportunidad para recibir algún beneficio, pero mintiendo un poquito, o ocultando información para yo recibir algún beneficio. Eso es un plato de lentejas, que suple una necesidad inmediata, pero que me está haciendo despreciar la elección de Dios sobre mí como un hijo suyo. También a veces ese plato de lentejas se puede presentar en la forma de los labios de una mujer extraña,
o en la forma de un amigo simpaticón que me hace sentir mejor que mi marido, o si estás soltero en la forma de un joven bien parecido pero que no es cristiano. Plato de lentejas. Los platos de lentejas son propuestas que en un primer momento resuelven nuestro problema o satisfacen una necesidad inmediata. Pero muchas veces estamos dispuestos a abrir mano de lo que es correcto para satisfacer los deseos de nuestro corazón. Y así es como nosotros despreciamos la elección que Dios ha hecho sobre nosotros como hijos suyos. Esaú tomó una decisión desde el vientre. Esaú tomó una decisión desde su estómago, desde su apetito. A él no le importaba el futuro. Esto se materializa en que la bendición de Isaac como padre, que él debía impetrar sobre su hijo, finalmente termina recayendo sobre su hermano Jacob. Y ya vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Pero no solo es Esaú quien lamentablemente toma una mala decisión. Sucede lo siguiente. Voy a retroceder un poco. Porque la historia nos dice que luego de que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, un día su padre Isaac llamó a Esaú y le dijo: hijo, yo te quiero bendecir. Y la Biblia nos cuenta que la historia señala lo siguiente. Isaac le pidió a Esaú que él fuera al campo a cazar, porque era algo que Esaú hacía fácilmente. Que fuera al campo a cazar y que con esa caza le preparara una comida y que después de que preparara esa comida él se presentara delante de Isaac. Y fíjense que ahí estaba escuchando esta conversación Rebeca, ¿eh? Las mamás que siempre tienen su oído atento a lo que el papá dice, ¿sí? Rebeca escuchó esta conversación. Entonces ella, estando en la casa, escucha la petición que su marido le había hecho a Esaú, y ella, que tenía un hijo favorito, y adivinen cuál era, llama a Jacob y le dice: hijo, ven, esta es tu oportunidad. Anda y toma 2 corderos, faénalos, cocínalos y tráele un plato de comida a tu padre, pero hazlo rápido, porque tu hermano fue a cazar comida para tu padre, porque después lo va a bendecir. Y fíjense que Jacob empieza a dudar del plan, diciendo: pero se va a dar cuenta que no soy yo. Y Rebeca le dice: tranquilo, tu papá está viejo, está ciego. Entonces lo que tú tienes que hacer es que toma las pieles de estos animales que vas a matar y te cubres el cuerpo con estas pieles, porque si él te toca va a tocar que eres peludo y te va a reconocer como Esaú. Entonces Jacob como que hizo: ya lo voy a hacer. Salió, mató los corderos, se vistió con las pieles de estos animales, le trajo el plato a su padre Isaac, y cuando se presenta delante de él, Isaac también empieza a dudar. Oye, pero tú te escuchas como Jacob, no como mi hijo Esaú. Y ahí entonces vemos nosotros que Isaac acerca a su hijo, le toca los brazos y ve que había vello en sus brazos, como su hijo Esaú y no como su hijo Jacob, que era lampiño. Y además Jacob se había puesto una manta de su hermano, que probablemente tenía impregnado el olor característico que tienen las personas. Entonces Isaac, que de hecho estaba muy ciego, a pesar de que desconfió de la voz, tocó a su hijo y lo confundió con Esaú. Y lo que la Biblia nos dice es que él ahí impetra la bendición sobre Jacob. Y fíjense que hay un detalle no menor en esto, porque cuando Isaac le preguntó a Jacob cómo había conseguido cazar algo tan rápido, él ni siquiera dudó en meter a Dios en su mentira. Porque él dijo: no, sí, lo que pasa es que tu Dios me proveyó de una caza, inmediatamente yo que salí de la casa, había una presa, la cacé y la traje rápidamente.
Incluso despreciaba tanto su relación con Dios que él hasta blasfemó en contra del Señor poniéndolo en medio de la mentira. Fíjense que cuando nosotros avanzamos y leemos la Biblia, no podemos mirar a estos grandes héroes de la fe para tenerlos como referencia. Porque de hecho la Biblia dice que al único a quien nosotros deberíamos tener como verdadera referencia es a Jesucristo. Historias como esta traen mucho consuelo sobre mi corazón porque me doy cuenta que la familia de Isaac, de Rebeca, de Jacob y de Esaú es una imagen más parecida a la familia bíblica. Una familia imperfecta. Porque fíjense que también muchos de nosotros cargamos con el peso de creer que una familia bíblica debe ser una familia perfecta. Como uno las ve en las publicidades de casas piloto, ¿no? Así tiene que ser mi familia, perfecta, todos en armonía, todos sonriendo, nadie tiene problemas con nadie. Muchos de nosotros cargamos con ese estigma, porque vemos nuestra familia y decimos, no, mi familia no es perfecta, y pensamos que estamos lejos de lo que la Biblia enseña. Y la verdad es que la familia bíblica es mucho más imperfecta de lo que usted piensa. Porque eso finalmente lo que termina resaltando es que la familia necesita de un Salvador. La familia no es perfecta y necesita de un Salvador. Entonces, leyendo las Escrituras, en las historias de hombres y mujeres, nos damos cuenta que ellos no son ejemplos de nada, porque necesitan un Salvador tal cual usted y yo hoy día necesitamos de un Salvador. Y aquí todos se equivocan. Isaac estaba equivocado porque Isaac probablemente oyó lo que Dios le dijo a Rebeca cuando estaba embarazada, que el hijo menor sería servido por el hijo mayor. Pero como Isaac prefería a Esaú porque era su hijo favorito, él insistía en querer bendecir y darle preponderancia a su hijo mayor. A pesar de que él había oído de los labios de Dios que no sería así, él fue en contra de lo que Dios había dispuesto. Y aún así quería hacer su voluntad y quería que su hijo Esaú fuera el primogénito. Él no confió en las promesas del Señor, no le creyó al Señor. Este padre de familia estaba profundamente equivocado en insistir en bendecir a su hijo mayor. Rebeca estaba equivocada, porque ella tampoco confió en la promesa de Dios, tampoco atendió a la idea de que el Señor se encargaría de hacer que su hijo Jacob fuera servido por su hijo Esaú. Y fíjense que me estoy acordando de la historia de Sara. Porque Sara hizo exactamente lo mismo. Buscó la forma de ayudar a Dios. Dios hizo una promesa. Y las esposas empezaron a ver que la promesa no llegaba. Entonces ellas urdieron un plan para ayudar a Dios. Sara le ofreció a su esposo, a su sierva Agar, y Rebeca urdió un plan para que su esposo confundiera los hijos. Y me van a disculpar las damas que están aquí presentes, pero quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión. Yo me he dado cuenta leyendo estas historias que este es uno de los grandes pecados de las madres. Uno de los grandes pecados de las madres es que les gusta jugar al papel de Dios en la vida de sus hijos. Les gusta tener el papel que Dios debe tener en la vida de sus hijos. Porque las madres siempre son tentadas a darle ayuditas a Dios respecto de sus hijos. Porque en vez de confiar en los caminos de Dios, ellas deciden tomar el control de la situación. Porque de pronto pareciera ser que no quieren molestar a Dios con asuntos menores que ellas pueden atender y que tienen sabiduría para resolverlas. Eso es lo que Rebeca hace. Y ese es un gran pecado que probablemente muchas madres cometen con respecto a sus hijos. Querer ser ellas el redentor de sus hijos, querer ser ellas el salvador de sus hijos. Sus hijos no la necesitan como salvador, necesitan que usted les muestre quién es verdaderamente su salvador, que es Cristo Jesús. No solo Isaac y Rebeca estaban equivocados, Esaú también estaba equivocado porque él vendió su derecho a la primogenitura. Y no importa si después se dio cuenta que lo vendió muy barato. Ya estaba hecho, él ya lo había vendido.
Su hermano ya lo había estafado y no había mucho que hacer. Jacob estaba equivocado. Él engañó a su propio padre. Hizo uso de la fragilidad de su padre, que tenía una deficiencia visual. Incluso coloca el nombre de Dios en esta mentira. Así que si uno mira a esta familia uno por uno, no se salva nadie. Si uno mira a esta familia, pone la lupa sobre esta familia uno por uno, no se salva nadie. ¿Y sabe qué? Esa es la familia bíblica. Una familia en donde ninguno se salva solo. Porque la familia bíblica reconoce que necesita de un Salvador que es más grande que nosotros. Necesitamos de un Redentor, que es Cristo Jesús. Por supuesto que con eso no quiero justificar nuestros errores y pecados, pero quiero que pongamos los pies en la tierra. Si queremos servir al Señor como familias, debemos comenzar reconociendo que no somos perfectos y que lo que más necesitamos, en vez de aparentar delante de los demás que somos perfectos, necesitamos reconocer que necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Redentor. Porque finalmente todo este enredo hizo que Jacob tuviera que huir de su casa. Imagínense lo que le dolió a Rebeca. Tener que desprenderse de su hijo favorito, de su hijo amado, decirle: hijo, si te quedas aquí te van a matar, ándate. Y le dijo Rebeca a Jacob que se fuera a la región de Padán Aram, que estaba al norte de la Mesopotamia. Y hay un episodio entre medio que ocurre en una localidad que después se va a llamar Betel. Pero déjenme llegar a eso. La consecuencia de que Esaú fuera engañado y que Isaac impetrara su bendición sobre su hijo Jacob fue que Esaú se enardeció en ira en contra de su hermano al punto de que lo buscaba para matarlo. Derechamente, matarlo. Esaú prometió: apenas se muera mi papá, mi hermano lo va a acompañar en la misma tumba. Eso dijo Esaú. Apenas mi papá se muera, detrásito vamos a enterrar a mi hermano Jacob por lo que hizo. Así que Rebeca, jugando al papel de Dios nuevamente en la vida de su hijo, lo manda a la tierra de sus familiares. Y le dice: hijo, por favor, cuando tú llegues a Padán Aram, cásate con alguna de tus primas. Con alguna mujer de mi familia, ¿cierto? Porque su hijo Esaú, además, se había casado con una mujer pagana, una hitita, que probablemente era mala nuera, porque no la quería. No era lo que quería para su hijo Jacob. Entonces lo manda de camino a Padán Aram, y cuando él sale así como probablemente con lo que alcanzó a recoger de su casa y se fue camino a Padán Aram, él llega un momento en que se detiene en un lugar para dormir. Y esto siempre me ha parecido extraño, porque tomó una piedra como cabecera. ¿Quién duerme arriba de una piedra? Bueno, Jacob. Y él esa noche tuvo una visión. Él durmiendo, probablemente estaba incómodo, por eso se puso a soñar. Él veía una escalera que tenía su base en la tierra y que subía en dirección a los cielos, y que de esta escalera subían y bajaban ángeles. Esa era la visión que él vio. Entonces cuando Jacob se despierta, él se queda con esta sensación de que la presencia del Señor estaba con él en ese lugar. La presencia de Dios estaba con él ahí en ese mismo lugar. Entonces él monta un altar y le pone a esa región, o a ese lugar, Betel, que significa la casa de Dios. Betel. Levanta un memorial ahí para no olvidar que aquel momento fue su primera experiencia con Dios. ¿Y qué fue lo que pasó en Betel? Miren lo que dice Génesis 28. El Señor se manifestó a Jacob y le dijo lo siguiente: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención de lo que Jehová le dice a Jacob aquí en Betel.
Lo primero es que, no sé si usted lo notó, pero él no dice que es el Dios de Jacob. Él dice, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de tu padre Isaac. Pero no menciona a Jacob. No lo dice. Porque Dios escoge a Jacob no por ser el mejor. Dios escoge a Jacob no porque vio en él alguna virtud. En Betel tuvieron su primer encuentro, pero aún Dios tenía mucho que trabajar en el carácter de este hombre. En este primer acercamiento en Betel entre Dios y Jacob, Dios reconoce su interés en querer relacionarse con Jacob, pero hay un camino que él debía recorrer. Había un camino de transformación al cual Jacob debía someterse para llegar a ser lo que Dios quería hacer de él. Y esto de alguna manera trae mucho consuelo también sobre mi corazón, porque la materia prima que Dios escoge para manifestarse en la historia no es de las mejores. Él eligió a un hombre como Jacob, que como materia prima era bastante pobre, pero con eso Dios es capaz de hacer una gran obra. Y eso trae mucho consuelo sobre mi corazón. Porque Dios no nos eligió a ninguno de nosotros que estamos aquí por ser mejor que nadie. Porque no lo merecíamos. Pero Dios puede tomar materias primas, pobres como nosotros, para que en un proceso de transformación podamos glorificar a nuestro Dios. Además, vemos que Dios está cuidando de Jacob. Le promete que cuidará de él. Le dice, no tengas miedo. Aquí empieza una serie de mensajes de parte de Jehová a Jacob diciendo, no tengas miedo, no confíes en tu propia prudencia, no confíes en tu astucia, no confíes en tu pericia, yo voy a cuidar de ti. Yo creo que leyendo esta historia necesitamos recordar que esta historia no nos muestra la historia de un hombre que alcanzó el favor y el amor de Dios por competencias que habían en él. Es una historia que más bien nos muestra cómo el amor y el favor de Dios alcanza a hombres y mujeres que no la merecían para que el Señor cambie sus vidas. Así que nuestra historia nunca va a ser contada desde la óptica de cómo nosotros nos transformamos en personas que Dios escogió. Nuestra historia siempre se cuenta desde la óptica de cómo Dios nos tomó a cada uno de nosotros y nos transformó conforme a su propósito y para su gloria. Entonces aquí en Betel, para que usted vea el carácter de Jacob, yo lo voy a acusar hoy día. Miren el compromiso que él hace. Dios se le manifiesta. Dios se le manifiesta. Le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, que he perseverado. Probablemente Jacob sabía de las historias de Abraham y de Isaac. Sabía cómo Dios se había manifestado en favor de ellos. Y ese Dios se manifiesta y le dice, yo cuidaré de ti. Y Jacob dice, muy bien, hagamos un trato. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que la hayas recibido. Y después, Jacob dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, para Jacob, el Señor era, en la práctica, un mall. Eso era para Jacob el Señor, era un mall. Un lugar donde yo voy y me compro ropa y me compro comida. Jacob tenía una visión tan pequeña de Dios. Jacob sabía tan poco acerca de Dios que él no tiene temor de insultar a Dios. Hace un acuerdo. Disculpen la expresión, es un acuerdo ordinario. El Dios de los cielos se está manifestando y tú le pides pan y comida, o sea, pan y vestido. Jacob pensaba que el Señor era igual de ingenuo que su hermano al que le cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Y déjenme especular un poco sobre esta oración de Jacob, porque si yo fuera Dios, que no lo soy,
y escucho este acuerdo que Jacob quiere hacer conmigo, yo diría, ¿sabes qué, Jacob? Cambió un poco de parecer respecto de ti, voy a ir a hablar con tu hermano Esaú mejor. Porque Jacob hace una oración estúpida. Es una oración teológicamente incorrecta por donde usted la mire. Y a pesar de eso, Dios acoge la estupidez de Jacob. Dios acoge la ordinariez de Jacob y no desiste con él, a pesar de su pequeñez, a pesar de que Jacob era un tipo superficial, una persona vana, interesada. Jehová no lo abandona y persevera con él. Y ahí en Betel tienen su primera experiencia y Jacob muestra todo lo que él es. Pero yo quiero que usted recuerde el Jacob de Betel, porque después le voy a mostrar al Jacob que llega a Peniel. Y hay un caminar ahí. Hay muchos años en donde el Señor trabajó en la vida de Jacob. Porque cuando él iba de viaje a Padán Aram, hay un cuarto episodio en esta historia, que es cuando se encuentra con Raquel. La historia continúa. Jacob finalmente, después de pasar por Betel, llega a Padán Aram. Y es muy interesante, él llega y ve un grupo de pastores que estaban ahí conversando al lado de un abrevadero, y él se acerca preguntando por Labán. ¿Quién era Labán? El hermano de Rebeca, su madre, era su tío en la práctica. Llega donde unos pastores, y como Jacob era pastor, probablemente se pusieron a hablar ahí el lenguaje pastoril. ¿Sí? No sé. Llegaron, ¿cierto? Y Jacob le pregunta a este grupo de pastores, oye, ¿ustedes conocen a Labán? Los pastores dicen, sí, Labán es súper conocido por aquí, él tiene un fundito por aquí. Y de hecho, uno de los pastores le dice, mira, ¿ves ese rebaño que está allá? Ese rebaño de ovejas es de Labán. Y quien está cuidando de ese rebaño es Raquel. Y Raquel es su hija. Y la historia nos dice que ese rebaño empezó a acercarse al abrevadero donde estaban los otros pastores. Y se los voy a leer mejor. Miren. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y esto lo encuentro muy curioso. Y Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Déjeme explicarle esto. ¿Usted cree en el amor a primera vista? No, dice alguno. Pero fíjense que cuando Jacob conoce a Raquel, parece que él se deslumbró y él hace algo que comienza a hacer una marca en la vida de Jacob. Ahí el Señor comienza a trabajar en el corazón de Jacob, cuando conoce a su esposa. ¿Por qué? Porque cuando él conoce a Raquel, como todo hombre, él se desprende de sí mismo y saca la piedra del pozo y empieza a atender a los animales de Raquel. Le dice, tú no te preocupes, siéntate aquí, yo voy a atender a tus animales, no te preocupes. ¿Sí? Y probablemente ahí tuvieron un tiempo para conversar, y toda esta historia terminó en que ellos se besaron. Y eso fue algo que produjo profunda emoción en el corazón de Jacob, porque ese llanto no es de tristeza, es un llanto de emoción. Entonces, yo sé que hay varios varones aquí que son solteros. Entonces, yo pensé en este episodio, no puedo dejar pasar esta oportunidad para hablarle a mis hermanos que están aquí solteros todavía. Yo sé que hay varios. ¿Usted quiere conquistar a su compañera de vida? Primero demuestre que no eres un niño. Demuestra que eres un hombre y que tienes capacidad y que tienes potencial de cuidar de tu Raquel. Eso fue lo que Jacob hizo. Empezó a mostrar potencial de que él podía cuidar de las necesidades de su esposa. Pero también quiero darle un consejo a las damas solteras que están aquí presentes, a las Raquel que están aquí presentes. Porque vivimos en una generación que entrega el cuerpo y el alma por platos de lentejas. Vivimos en una generación
que entrega el cuerpo y el alma por platos de lentejas, que cambian su dignidad por cualquier aventura barata. Y es muy importante que entendamos que sobre todo las damas que están aquí presentes pueden entregarse como novias, como esposas y como mujeres a aquel que demuestre capacidad y potencial de cuidar de ti. Porque si demuestra esa capacidad, él ya dejó de ser un niño y ya es un hombre. Y es más, si usted quiere eternizar a un adolescente a su lado, dele todo lo que quiera al niño. Dele todo lo que quiera. Trátelo como si usted fuera su mamá y vas a compartir tu vida con un niño. Jacob empezó a demostrar potencial de cuidar de otras personas que no fuera él. Y el Señor empezó a trabajar en su vida. Y es por eso que cuando él se va encantado con Raquel y llega a la casa de Labán, le cuenta la historia, le dice que él era sobrino de él y Labán le dice, perfecto, quédate aquí con nosotros. ¿Cuánto quieres tú ganar por cuidar de mis rebaños? Porque Jacob era pastor. Y Jacob le dice, mire, yo en realidad no quiero que usted me pague un sueldo. Yo me conformo con trabajar 7 años por su hija Raquel. O sea, así de comprometido estaba Jacob. Iba a entregar 7 años de su trabajo, de su esfuerzo, para casarse con Raquel. Jacob entonces se partió el lomo, literalmente, trabajando 7 años por Raquel. Y fíjense que la Biblia dice que, llegado el tiempo, Jacob le dice a Labán, dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Esta palabra unirme es relación sexual. Ellos nunca estuvieron juntos antes de que Labán se la entregara por esposa. Él dice, yo ya cumplí 7 años, quiero unirme a mi mujer, porque en aquella época el matrimonio, la relación sexual era símbolo de matrimonio. Si usted tenía relación sexual con una mujer, esa mujer era tu esposa. Entonces él le pregunta a Labán, dame a mi mujer para yo estar con ella y convertirla en mi esposa. Disculpe que me ría, pero Labán reunió a mucha gente para dar una gran fiesta. Ok, mi hija se va a casar. ¿Qué papá no se pone contento cuando su hija se casa? Que me lo diga, porque yo no voy a estar contento cuando eso ocurra. Él dio una gran fiesta. Y cuando llegó la noche, Jacob entró en la habitación para consumar su unión con Raquel. 7 años esperando, viéndola ahí pasar por delante de él, resistiendo, aguantando la tentación. Llegó finalmente la noche de bodas, él entra y la Biblia nos dice que él pasa la noche no con Raquel, sino que con su hermana. Entonces yo de verdad me senté a pensar en esto. ¿Cómo fue Jacob capaz de confundir a Raquel? Porque uno no confunde a la persona con la que duerme finalmente, ¿no? Ahora me puse a pensar más en profundidad en esto. La Biblia no lo dice, pero posiblemente Jacob en aquella fiesta debe haber bebido de más. Porque de hecho la única forma en que uno puede llegar a confundirse y no saber con quién estás teniendo sexo es porque estás borracho en la práctica, ¿no? Pero bueno, de pronto tal vez es una buena razón para que los que se casen no tengan alcohol en su fiesta. Se los recomiendo. Pueden pasar cosas raras. Ya, ¿cómo es posible que esto sucediera? Entonces, no solamente probablemente bebió de más, sino que era tarde, era de noche, y además en aquella época las novias usaban un velo que las cubría. Entonces tampoco era tan fácil identificarla, ¿no? Y además, un poco pasado de copas, en la noche, con una novia cubierta entera, y además con 7 años de abstinencia sexual, yo me imagino que Jacob no pensó muy bien con quién estaba. Y después él se despierta en la mañana siguiente y se da cuenta que quien está a su lado no es su Raquel. Y él va donde Labán y le dice, ¿por qué me has engañado? Sin vergüenza más encima. Él se dedicaba a hacer toda su vida eso, pero va donde Labán y le dice, ¿por qué tú me engañaste? Y ahí él le muestra una ley de Padán Aram. Lo que pasa es que yo no puedo entregarte a mi hija menor si mi hija mayor está soltera. Así que la que tuve que entregarte fue la mayor porque ella seguía soltera.
El engañador engañado. Así se llama este episodio de la vida de Jacob. El engañador engañado. Se tuvo que quedar con Lea. Entonces ahí dijo, ok, perfecto, me quedo con Lea porque la ley lo dice y porque además ya es mi esposa porque dormí con ella. Así que, pero yo quiero seguir trabajando por Raquel. Pero como ahora tengo una familia que mantener, tienes que pagarme un sueldo. Entonces él sigue trabajando por Raquel hasta que finalmente pasan otros 7 años más. Él finalmente se casa con Raquel y pasa a ser su esposa. Y fíjense que ahí comienza el penúltimo episodio de esta historia. El regreso a Canaán. Jacob había formado su familia, tenía a su hija Lea, con quien había engendrado hijos, y también ahora tenía a su esposa Raquel. En aquella época la poligamia era algo que era habitual en aquellas naciones, ¿ya? No es algo que está validado bíblicamente, para que no nos confundamos. Entonces, finalmente, vemos nosotros que durante todo el tiempo que Jacob estuvo trabajando con Labán, el Señor lo bendijo, así muchísimo. Empezó a aumentar sus riquezas, su familia prosperó, empezó a tener más hijos. Y Jacob estaba convencido que la razón por la cual a él le iba bien es porque él era astuto, que él era una persona que aprovechaba las oportunidades. Entonces pasó lo siguiente, en el capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, sus primos, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Jacob escucha la instrucción del Señor. Su tío y sus primos habían empezado a tener celos de él porque le iba muy bien. Y ellos se sentían abusados por Jacob porque le habían dado un espacio para trabajar, le habían dado recursos para trabajar y él había prosperado más que ellos. Así que el Señor le dice: mire, agarre su familia, agarre sus cosas y se va camino a Canaán, a donde estaba su familia. Él toma sus cosas, toma a su familia y huye de noche. Labán, a la mañana siguiente, cuando se entera de esta situación, sale detrás de Jacob con deseos de apretarle el cuello, pero el Señor habla con Labán y le dice: no pongas tu mano sobre él. Así que Labán se calma, alcanzan a Jacob, tienen una conversación ahí que está consignada en la Biblia y el tema se resuelve y él sigue su camino a Canaán. Entonces, el problema que había es que al llegar a Canaán, él tenía otro problema. Adivinen con quién tenía que volverse a encontrar. Con aquel que había prometido que la próxima vez que yo te vea, te mato. Así que Jacob, sabiendo que su hermano Esaú podía echar mano de él, urde un plan, para variar, y él hace lo siguiente. La Biblia lo explica mucho mejor, ¿no? Pero es como, él toma sus siervos y toma sus riquezas y las distribuye como en grupos. Y le dice: ya, ustedes se van a ir primero y van a llegar a la casa de Esaú y van a decir que van de parte mía. Y van a entregar las ofrendas y los regalos que yo les voy a dar. Entonces envió una comitiva. Media hora después tomó otro siervo y dice: ya, ustedes también van a llegar detrás de los demás con regalos, diciendo que son regalos de parte de mí para mi hermano Esaú. Una tercera comitiva, una cuarta comitiva. Jacob pensaba que él iba a lograr distraer a su hermano dándole regalos y enviándole siervos para que estuvieran con él. Sin embargo, Jacob no contaba con que una de estas comitivas que él envió para preparar el camino de su llegada volvió. Y Jacob le preguntó muy emocionado: ¿cómo te fue? ¿Cómo te recibió mi hermano? La verdad no sé, pero viene con 400 hombres armados detrás mío. Entonces, aquí está el último episodio de la historia de hoy. Él regresa a Canaán, pero tiene un episodio en Jaboc, que después pasa a ser Peniel. Dice el texto que pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento,
Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, a Lea y a Raquel, tomó a sus 2 siervas, tomó a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. El vado, yo lo busqué en internet, los vados son una parte del río en la que uno puede atravesar caminando. No sé si las típicas películas que atraviesa un caballito por un río, ya porque la profundidad es poca, ya eso es un vado. Entonces, él, sabiendo que su hermano viene de camino hacia él, con 400 hombres, él dice, yo no me puedo quedar acá. Toma a su familia y cruzan por este lugar estrecho. Y cruza toda su familia. Y aquí pasa algo muy interesante y usted va a recordar también lo que pasó en la historia de Abraham. Pasa toda su familia y él se queda solo a un lado del río y aparece un hombre. Aparece un hombre misterioso con el cual empezó a pelear. Esto es muy interesante porque después de que Jacob quedó solo en este vado de Jaboc, vino un hombre que no sabemos quién es y empezó a luchar con él. Y fíjense que así como Abraham recibió la visita misteriosa de un hombre llamado Melquisedec, que era rey y sacerdote de Salem, vemos nosotros que Jacob luchó con un varón, con una figura misteriosa. Y Jacob, de hecho, confiaba tanto en sí mismo, en sus fuerzas y en su capacidad de resolver sus problemas, que él pasa toda la noche peleando con él. ¿Quién era este hombre misterioso? Era Cristo Jesús. Jesucristo había salido al encuentro de Jacob. Y Jacob probablemente desconoce a este hombre, piensa que es una amenaza y se pone a luchar con él. Entonces yo imagino a Jesucristo así como, ya, le voy a seguir el juego, vamos a pelear. Y estuvieron toda la noche peleando, hasta que ya me imagino yo que Jesucristo, que ya está pasando la hora, le toca el muslo y él cae al suelo. Este hombre misterioso, que sabemos que es Cristo Jesús, nunca tuvo la intención de hacerle daño a Jacob. Pero él se empezó a defender, porque él confiaba en sus fuerzas, él confiaba en sí mismo, nadie iba a poder sobreponerse delante de él, y él iba a pelear y pelear y pelear hasta que él ganara. Y cuando cayó rendido delante de Jesucristo, lo que vemos nosotros es que en realidad Jesucristo nunca quiso hacerle daño, solamente quería que Jacob entrara en contacto con su fragilidad. Esa fue la forma vívida de decirle a Jacob, tú no eres quien te ha traído hasta acá. No es tu astucia, no es tu pericia, no es tu inteligencia, no han sido tus engaños los que te trajeron hasta acá. El Señor ha estado contigo y tú eres un débil y miserable pecador que estás ahí ahora en el suelo. En Jaboc, el Señor transforma por fin el corazón de Jacob. Ese corazón orgulloso, autodependiente y suficiente es golpeado por Jesucristo para que él de rodillas reconozca que no es su Salvador, que él no tiene el control sobre su vida y que es el Señor que le ha guiado y le ha llevado hasta allí. Y entonces en este episodio en donde nosotros vemos este hermoso evento, el varón le preguntó a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, yo me llamo Jacob. ¿Se acuerdan lo que significaba Jacob? El que engaña, ¿sí? El que toma ventaja, el que agarra el pie del otro, ¿cierto? Para hacerlo tropezar. Y él le dice, tú ya no te vas a llamar Jacob, tú ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel es el que lucha con Dios y vence. Aquí se consuma el proceso de transformación de un hombre que estaba lejos de ser un ejemplo para nadie. El hombre ¿se acuerdan de Jacob, el Jacob de Betel? Que hace un trato con Dios y le dice, vamos a caminar juntos, pero lo que tú necesitas es darme comida, vestido y que yo ande tranquilo. Ahora llega a Jaboc y él rompe su orgullo. Y el Señor cambia su carácter. Tú ya no vas a ser aquel que engaña. No vas a ser aquel que confía en su propia astucia y pericia para conseguir lo que quiere. Tú ahora eres aquel que ha luchado con Dios y venció. Eso es lo que hace el Señor en la vida de cada uno de nosotros también, hermanos. Probablemente algunos todavía estén en Betel. Probablemente muchos de los que estamos acá nos podemos sentir más identificados con el Jacob de Betel.
siendo autosuficientes, buscando una relación con Dios que no sea utilitarista, pero no te quepa duda alguna que el Señor no te va a abandonar. Y Él va a perseverar en ti y va a transformar tu vida y tu carácter para transformarte en una persona que tenga esa experiencia que Jacob tuvo en Jaboc, para cambiar tu nombre. Para que ya no seas aquel que engaña, sino aquel que lucha con Dios y vence. Porque nosotros, en Cristo Jesús, tenemos la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Llevarnos de Betel a Jaboc. Llevarnos de Betel hasta Peniel, en donde Él pone un memorial y dice, este es mi Dios. Y desde ese momento en adelante, uno ve en la Biblia que el Señor se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese fue el momento y el punto de inflexión en que Jacob renunció a todo lo que era y reconoció al Señor como su Dios. Después llegó su hermano y el Señor obró un milagro en la familia y hubo reconciliación. Hermanos, quiero dejarles 2 pensamientos para pensar y practicar. Primero, Dios no tiene prisa. Porque, ¿se acuerda cuántos años pasó entre la promesa que el Señor le hizo a Sara y el nacimiento de Isaac? 25 años. ¿Sabe cuánto tiempo el Señor pasó trabajando en el carácter de Jacob? Desde Betel hasta Peniel. 15 años. El Señor no tiene prisa. Él, de forma amorosa, acoge nuestras debilidades. Él sabe que somos imperfectos. Él reconoce nuestras taras y nuestros problemas, pero Él tiene el deseo de conducirnos, así como lo hizo con Jacob, hasta esa experiencia en Jaboc. Yo solo espero que usted no pase toda la noche peleando contra Dios. No resista. Inclínese delante de Dios para que sea Él quien trabaje y transforme su carácter. Porque independientemente de cuánto tiempo usted quiera pelear contra el Señor, Él va a romper tu orgullo. Él va a romper tu orgullo y vas a caer de rodillas delante del Señor. Y segundo, de Betel a Jaboc. En Betel el Señor manifiesta su interés y amor por nosotros, pero en Jaboc Él manifiesta su poder transformador. Si tal vez tú estás hoy día en Betel, Dios te dice, yo quiero estar contigo. Hay cosas que trabajar, ciertamente, pero yo quiero estar contigo. Mi deseo es que tú hoy día puedas empezar tu tránsito desde Betel hasta Jaboc, para que el Señor después diga de ti que es tu Dios, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo espero que también Él diga que es el Dios del pastor Diego. Y espero que Dios diga también que es tu Dios. Que el Señor te bendiga, te dé ánimo y te dé fuerza para enfrentar el camino que está lleno de platos de lentejas. Pero el Señor persevera con nosotros. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te agradezco, porque la Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de ti, Señor, que tienes misericordia. Gracias porque no depende de nosotros. Y hoy día queremos poner todas nuestras debilidades, todas nuestras flaquezas, todo nuestro orgullo, toda nuestra autosuficiencia, toda nuestra astucia, toda nuestra pericia y supuesta inteligencia a tus pies, Señor. Porque ya queremos dejar la absurda pretensión de querer gobernar nosotros nuestra propia vida y alcanzar nuestras propias metas, nuestros propios sueños y abrirnos camino con nuestras propias capacidades, Señor, porque ese camino nos llevará a la ruina. Ese camino nunca traerá verdadera paz y felicidad a nuestro corazón. Será un camino de insatisfacción, será un camino de violencia y de muerte. Queremos, Señor, que nos reencamines para poder llegar hasta ese Jaboc, hasta ese lugar de transformación que tú has preparado para todos aquellos que te amamos. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, para que día tras día podamos ir matando en nosotros el viejo hombre, dejando atrás nuestros vicios, dejando atrás nuestro orgullo, porque queremos, Señor, ser transformados y ver en nosotros tu obra perfecta. Así, Señor, como la manifestaste a través de Cristo Jesús.
Bendice a mis hermanos, bendice mi vida, persevera con nosotros y ayúdanos a perseverar nosotros también en la fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.